Bienvenidos a los Verasgoico Podcast. Los Verasgoico Podcast va gracias a Coge ahí. ¿Tú crees, Señor, qué poca mierda? ¿Y cómo Ese era el mejor físico. ¿Cómo ustedes se han sentido entre la primavera? Entre las Oye, coge ahí, coge ahí. Joder. Mira, Sí. lo Está buscando valla interesante. contigo, ¿eh? Lo No, Víctor sabe que interesante. no puede. Tú le debes un No secreto. le gustan los hombres bonitos. No, y lo interesante de conocer Ay, Dios. la trayectoria de ese señor que está sentado ahí. Ajá. Y bueno, que sea el mismo Víctor. Por ejemplo, ¿cómo Víctor comienza Con a Freddy. relacionarse con Freddy Veragón? Nosotros fuimos de Los Minas al Gordo de la Semana, que era el equipo de producción, era Pito Mota, era José Coge ahí a Rafael Pito Sosa, Para Pito Moda también. José Coge ahí. Rafael Sosa y el primo, ¿cómo es? Radamés. Radamés. García. Era el equipo de producción en ese tiempo. Hijo de mi tía Josefina. Voy a parecerme voy a decir 1983, Sergio Fresco, Vargas. 1983 voy con un grupo de comedias de Los Minas, yo era de Los Minas. Le llevamos el grupo y Freddy se volvió loco porque había un comediante que era muy físico. Él tenía unas cualidades de mover la quijada. Y Freddy, cuando vio a ese muchacho, se enamoró. Le llevamos una comedia también que tenía que ver con un hospital, que incluso es José Rafael Sosa que me dice: cambia esa comedia que tú me trajiste y tráeme una comedia que comprometa. Ese sí es un gran intelectual, José Exacto, Rafael. y entonces- O sea, el grupo de ustedes fue contratado por el Gordo de la Semana para aficionado. hacer la... Aficionado, ok, que nos ya, daban ya. 100 pesos por Él es presentación. medio estúpido. Sí, Oye, no, pero es para saber. un Coño, hombre- pero él lo está Un diciendo. hombre serio, Entonces, consulente. Déjalo. Cuando Freddy vio que había como cierta, qué sé yo, el muchacho era bueno. Y yo escribía, empecé escribiendo comedias ahí. Y Freddy empezó a contratar en una comedia, 2 comedias, 3 comedias. En una cuarta comedia me dicen: Freddy Vera quiere trabajar con usted. Imagínate tú, muchacho de Los Minas, que Freddy Vera va a trabajar con nosotros. Oh, un palo. Había ya una comedia montada donde yo hacía el papel de un papá, se lo paso a Freddy, que nada más hubo que decirle esto, esto y esto, y la comedia se Y hizo él en le 10 dio minutos. para allá. Un éxito. Ujú. Y ahí me mandan a buscar, me dicen: mira, Freddy quiere que ustedes trabajen aquí en el Gordo de la Semana con 3 comedias a la semana. Él va a escribir una y tú 2. Y yo digo: bueno, vamos a darle. Ahí coge. Cuando Oye. Freddy ¿Qué hace prueba? así, Una prueba. que nos pone su primer libreto en la mano, porque esa sí eran libreteadas porque era una comedia de principio, nudo y desenlace. Y él ve que el comediante principal no sabía leer y empezamos a ensayar. Imagínate tú el tiempo de Freddy en el 1983. No. Y perdió casi media hora con nosotros ahí. Y le dio un estrellón a la puerta y yo dije: no es broma, vamos. De muy despedida. Él se arregló el cocoteco y dijo, O ¿Cuándo se "Bueno". ¿Cuándo se la Toy Toy Story. Como Toy Toy Story. Story. Cuando se la prenden me avisa. Hicimos esa comedia, pero no nos volvieron a llamar. Anda pa'l carajo. ¿Cuándo? Cuando se la prenda no avisan y se fue. No, Ay, pues, mamá. la hicimos, pero Ay, no Dios. nos volvieron a llamar. Que era eso o matarlo a todos. A partir de ahí, entonces yo comienzo a venderme como libretista y voy donde Milton Peláez. Milton Peláez ve algunas de mis comedias. Gran libretista. Claro, empezaba el programa de noche en ese tiempo. Y entonces yo voy a la oficina y veo a Ivonne, jovencita. Yo el equipo trabajaba de en producción. Cuidado. Yo no Junto con- trabajaba frente a las cámaras. ¿Dónde era eso? ¿En qué Eso era oficina? detrás ¿En Reto? del show del ¿En Reto? Sí, Televisa. ¿Tú trabajabas en Reto? Claro. ¿Y dónde tú la viste? Equipo de producción Yo, atrás. no la estaba- conocía. yo estudiaba en la universidad. Yo no la conocía, y trabajaba pero- ahí. Déjalo Y ahí. ayudaba a mi mamá. Déjalo ahí. Yo no la conocía, pero uno fue oyendo de que una era la hija de René Minerva del Risco. Del Risco, que ella era Ivonne Verasgoico, y uno fue como empatando. Yo sobrina de Freddy y de Augusto Guerrero. Claro. Y entonces ahí yo conozco a Ivonne, una tío muchachita Augusto joven Guerrero. dentro del equipo de producción. O sea que yo trabajé con Freddy en varias ocasiones. En ese momento yo no entro. Yo entro unos años después que ya comienzo a trabajar con Luisito Martí. Y entonces Kenny decía que él era libretista, pero era que yo le daba ideas y él las vendía allá. Ay, entonces- entonces, Kenny. No, pero él fue honesto,
Él fue honesto porque cuando Freddy le dice, mira, yo me voy de viaje, Freddy se iba un mes al año para hacerse un chequeo general. Y le dice, para que tú te encargues de la comedia gorda. Y Kenny le dice, mira, es que no soy yo. Es Víctor Reyes, un muchacho del show del mediodía. Dice, sí, yo lo conozco, dile que venga. ¿Tú hacías el papel de un policía en el show del mediodía? Varios, el mentor Muchísimo. y la pólvora. La dos pólvora, ladrones que claro. hacíamos Kenny y yo. Toda esa gente, Y entonces claro. yo entro a escribir la comedia gorda, pero también le escribí intervenciones a Boruga, a Nani Peña, a Kenny Grullón. O sea que yo me quedaba ahí después de la comedia gorda desde el mediodía hasta las 5 de la tarde llevándole Claro. intervenciones a cada uno de ellos. O sea que tú Oye, le diste oye, Pero ¿cómo tu que team te funciona? daba la- pica pollo. Mira, con tu team me pasó algo. Ay, Ya ay. Margaro había entrado, porque Margaro también entra por mí. Margaro vivió en mi casa. Oh, Ay, Margaro, que en paz descanse. Margaro vivía en mira mi ese dato casa. interesante. Claro, Margaro vivía en mi casa, porque nosotros nos conocimos en Sabadísimo, que era de José Guillermo Suet. Y a Margaro le dan trabajo entonces en Caribe Show y me dice, mira, yo no tengo dónde vivir en la capital, yo estaba soltero, me sobraba una habitación, le digo, págame 500 pesos ahí, y Margaro vivía en mi casa. Oye. Yo un día voy donde Freddy a llevarle mis libretos y me dice, hay un muchacho de Santiago que yo lo quisiera contactar para inaugurar la Sirena de Santiago. Y ahí yo le digo, pero ese muchacho, ¿cuál Margaro? Él se vive en mi casa, no puede ser, dame el teléfono. Oye, Y yo le doy el teléfono cuando eso no habían celulares. Y Margaro y Freddy llama a mi casa y lo coge mamá. Dice, dígale a Margaro que es Freddy Veras. Y ¿Cómo? Margaro lo puso en su puesto. Mire, buen Fred. Con una mala palabra. Él quería que Conmigo no relaja. pensaba que no era. Mire, A coño, mí no usted- me relajes. Y me venga a molestar. Mira, a un mí, hombre que coño. necesita tanto. Yo con esta olla, coño, y estoy jodiendo. Freddy vuelve y lo llama. Y entonces allí se identifica y entra a punto final. Pero Philly Rodríguez también acuerdo. entra por mí. Sí, pero Philly entra después, cuando ya no era No punto después, final, era después con que- Freddy punto. No, con Freddy Milagro. No, Freddy Tú quieres dejar Philly que Víctor entra- Reyes Pero diga. déjame hablar, Cuando carajo. nosotros nos mudamos para el canal 33, Dios mío. que quien iba a hacer el papel del Guachibala iba a ser Fran Muñoz. Fran Muñoz se queda Fran Muñoz era el de... el que Murió. Dibu Divine. Ay, Dibu Divine. Sí, Fran ay. Muñoz estrella. era que iba a ser el personaje del Guachibala. Incluso las medidas eran de Fran Muñoz. Entonces cuando agarran el Canal 9 y llaman a Roberto Salcedo y arma entonces Perdón el Ahora, Perdone la hora. llaman a Margaro, llaman a Fran Muñoz y entonces queda el dilema. El lío se armó ahí. Y me dice Ay, Philly, mi yo hago madre. un pájaro, porque ya él sabía que estaba ese personaje flotante. Yo hago un pájaro. Yo hago el paro. Y Yo cuando hago un pájaro. cuando Freddy lo vio, dijo, no, este se queda. Y mira, Y pero Philly. eso fue en el canal 33. Del 33 entramos entonces al 13, ya en Con Freddy Milagro, y la historia ya ustedes la conocen. Claro que ya eso Wow. fue. ¿Y cuál es? O sea, Entonces, el cuento de papi, ¿cuál fue? Como que lo cortamos. Bueno, en una de las comedias gordas, las comedias gordas no tenían escenografía. O eran una sala, o era un banquito, pero no había escenografía. Y yo pedí un biombo y una cama. Ay, y mamá. Tutín se me para al lado. ¿Qué es lo que quieres? Una cama. No, ya estaba ahí y me dice, yo espero que la comedia sea buena, porque si no te vas a ir de aquí. Fue un éxito la comedia. Menos mal. Y me dice, de la que tú te Te salvaste. salvaste. Te salvaste por Sí, poco. porque Tutín era duro y era, No. él era que desembolsaba. Era, ande quiera que él te siga igualito. Desembolsaba el dinero para las comedias. Y oye, yo lo puse a hacer un gasto. No, eso Philly no lo dijo. No, Claro. Philly lo Philly comentó. dijo que el único que chapeaba, me dijo a mí, que el único que chapeaba a Tío Tutín era Víctor Reyes. Víctor Reyes, es verdad. Sí, pero que es verdad. hay que invertir en el asunto de Claro, producción. claro. ¿Y tú sabes de eso? Totalmente. Wow, entonces así, oye, pero Completamente. mira, pero digo, tú entraste y te quedaste a nivel de intelectualidad. Bueno, yo trabajé con los mejores, con Freddy Brasgoico, trabajé con Milton Peláez, trabajé con Luisito Martí, pues yo trabajé paralelamente con ambos. Estando yo con Freddy, también escribía para el show de Luisito y Anthony. O sea que- Oye, ¿Quién era más estricto? ¿Papi o Luisito Martín? Coño, yo te lo Luisito. dije. Luisito era muy estricto. Era muy estricto. Yo te lo decía. Lo que ¿Es que me- verdad? Luisito Yo era le una tenía vaina. más. A mí como que no me olía que Yo le era tenía así. más no. confianza. Luisito. Yo le tenía más confianza a Luisito. Yo a Freddy le tenía un miedito.
Claro. Para que tú Sí. veas. Freddy a mí me dice cuando me llama, ¿por cuánto tú me dejas el show del mediodía y el show de Luisito y Anthony para que pase para acá? Yo le tenía miedo. Yo dije, pero vamos a hacer una cosa, déjeme aquí y yo le hago el trabajo y déjeme en esos trabajos, porque yo tenía miedo de que al mes me mandaran para afuera, porque Freddy era, o sea, yo le tenía miedo a Freddy. Sin embargo, yo me quedé ahí 15 años trabajando con él. Y me dejó. 15 años, tú tuviste en los Claro. 15 años trabajando allá. Ni tú, ni Claro. Yo Wow, sí trabajé claro. mucho tiempo. Tú duraste como 2 años nada más. No, 10 años. 10 En punto años. final. Yo claro. dejo Nada trabajar más con en punto Freddy final. cuando se divide. Lo que pasa es que tú estabas en el limbo, tú estabas jugando muñeca. Cuando se Muñeca. divide Milagro. O sea, Milagro y carrito. Freddy. El No sé. carrito. No es que lo sé. que pasó ahí todavía nadie sabe. Hay un problemita. Lo que te pasó lo ¿a diré dónde? después. Ey, ¿Lo que ahí- pasó a dónde? cómo Con se Freddy rompe Milagro. con Freddy, exacto. Sí, ahí hubo algo. Yo lo diré después fuera de. Ah, cuando se fueron a Sí, Colorvisión. que en un momento determinado nos llamaron al equipo y Freddy se da cuenta, entonces llama a una parte y nos quedamos una parte afuera y otra parte adentro. Yo tengo entendido que lo que pasó fue Dime. Señores, que cuando señores. se fueron a Colorvisión otra vez, Dejaron hubo una parte. alguien que dijo, no, es con Freddy y punto. Exacto, y Y salió. ahí Y se salió. quedó. Y ahí se quedó el nombre. No voy a decir quién fue. Sí. Pues Vamos- sí, vamos qué a dejarlo calor, ahí. ¿eh? Vamos a dejarlo Ay, ahí. Dios. Sí, pero está bien. Claro, No importa. claro. Milton Continúa. Peláez era más bravo que papi escribiendo, ¿verdad? Sí, Milton Peláez fue a la escuela. Yo digo que yo aprendí a escribir humor mirando a Chespirito y mirando a Milton Peláez. Wow. ¿Por qué a Chespirito? Porque era el tiempo del Chavo del Pero Ocho, el Roberto Chapulín Gómez Colorado. Roberto Gómez Y entonces, Bolaño. Uno Yo- de los genios de humor blanco familiar Claro. más maravillosos de Uy, Latinoamérica. Entonces, mirando a esa gente que escribía tanto, yo, por ejemplo, yo estudiaba ingeniería eléctrica y yo seleccionaba materias de la UAS que no me chocaran con el show al mediodía, porque yo era un enfermo con las comedias. Y entonces yo mirando a Milton Peláez, yo dije, no, este señor, y Milton era excelente con las parodias y con todo. el libretista del famoso espectáculo del 3x3 Ay, sí, que hicieron Cecilia. Pero no solamente de Era- espectáculos de fue humor, él Milton. escribía Pa' todo. a todos los artistas del momento, buscaban a Milton para que le produjera. Un show. Que yo un digo que el espectáculo. cine se perdió de buenos guiones de Milton Peláez. Sí, señor. Porque si yo escribí cinco películas dominicanas, ¿tú te imaginas a Milton Tú Peláez? Tú escribiste escribiste 5 igual, películas. Tubérculo Gourmet, Tubérculo. Tubérculo Presidente, Un lío en dólares y la película Hermano, y escribí Dirigí Guzmán en Nueva York. O sea, Oye, esa si yo joya. escribí, yo que soy un novato frente a ese señor, entonces yo digo que el cine se perdió a un Wow, buen sí, guionista, porque lo sí. que pasa es que no había cine en ese tiempo. Coño, sí, ido a ¿Sabes destiempo. sabes que el cine no se había Tío desarrollado en Milton, esa ido época? No, a no. destiempo. Sí, definitivamente. No debió de Milton morir. Quien le abre la sumó puerta al cine es Ángel Muñiz y Luisito Martí, con la película. Nueva Lógicamente se hizo antes Pasaje de Ida, pero hubo como un tiempo de espera. Pero vino Oh, Nueva 60 York. años. Eso fue Agliberto Meléndez Exacto. con Carlos Y la dirección de Fazule, cinematografía la hacía, de Pelli Guzmán. Pelli ¿Tú Guzmán. sabes qué? Pelli. Ey. Pero Hola- ¿por qué tú me haces hola, moriqueta? Pelli. No, él El papá él fue de- mi esposo. papá de tu No, hija. el papá No. de mi hija Jordi Masalle. No, Yo pensé ey. que era Pelli. No. Ah, mira. Aquí tampoco. Para No, mí con el Pelli trom- yo no tuve El hijos. trompetista. Pero porque no quisieron. ¿Eh? Porque no quisieron. Decidimos que no. Exacto. El trompetista Arturo Sandoval. le sonó antes. Fu. Fu. Y después yo le toqué tararán. Tan, tan. Ay, no, Pero tú yo me hiciste, no, tú me amor. hiciste una pregunta clave. Luisito, yo le tenía más confianza a Luisito, un poquito de miedo a Freddy. Sin embargo, en el escenario yo me sentía más cómodo con Freddy. Claro, porque trabajar con Freddy yo sentía como una energía. Una energía Como que, la química. Sí, no, porque yo sentía, o sea, yo no sé otro, pero yo sentía a Freddy como un ser de luz que me daba energía porque yo soy tímido para actuar. Sin embargo, frente a Freddy yo me sentía en mis aguas. Y podía aguantar un boche, pero yo sabía que estaba frente a un grande que tenía que lucírmela. Con Luisito también, pero que Luisito era muy estricto con el guión, que tú no te podías salir. Y había como ese resquemor. ¿tú Mira, sabes? yo me estoy enterando ahora que Luisito era tan estricto con Era su estricto. trabajo. Yo se lo dije a usted. Pero No, yo no me acuerdo, tú hablas mucha pendejada. Pero era un maestro. Yo aprendí a escribir con Luisito Martí. O sea, lógicamente yo traía ya, pero con Luisito, al ser tan Digo, estricto. pero fíjate eso, o sea, yo creía que Víctor
solamente incursionaba en la comedia y no es así. No, Y yo he escrito guionista. 5 O libros sea, dominicanos. wow. Freddy me echaba mucho boche, pero me respetaba. ¿Cuáles fueron los boches más intensos que tú recuerdas? Mira. Que ese señor te dio y por qué. Ay, cuidado, cuidado. Hubo uno fuerte. Ajá. Nosotros hicimos un show en el Mauna Loa y todos los comediantes iban en ese show a hacerle humor a Freddy como si fuera televisión. Yo era medio fresco, privando en guionista. Preparo una entrada donde Phil y yo entrábamos solos, jugábamos con la pantalla y Freddy, eran 2 presentaciones. Freddy vio eso y dijo, me llama, cuando eso no tenía yo celular, y me llama y me deja un mensaje en mi teléfono. Me dice, Víctor, eso está demasiado bueno para abrir, déjalo para cerrar, porque nosotros abríamos. Pero yo no lo escuché. Y Freddy parece que sintió que yo lo estaba desoyendo. Y cuando vamos el domingo al gordo de la semana, fue el otro día, hicimos el show y yo hice lo contrario. Abrimos. Abriste con eso. El domingo, dice Freddy, vamos a una reunión el lunes para reestructurar algunas cosas. Y en el colmadito de afuera, me llaman los muchachos, me agarraron como líder, porque a mí me agarraron como líder. Vamos a decirle a Freddy que no nos gusta el 10. Porque es muy suave, al ahí sin trabajar, mandando fuego. Y me ponen a mí como líder. Ay, mamá. Protesta tú adelante, nosotros te vamos a seguir. Esta historia. Eso. Protesta adelante. Freddy comienza, mira, porque tenemos que reestructurar, hacer cosas nuevas. Yo levanto la mano de fresco. Le digo, Freddy, yo quiero decirle algo que los muchachos no se atreven a decirle. Dime, Víctor. Mire que nosotros no estamos de acuerdo con el 10. Anda el carajo. Parece que se sumó. Con el 10. El Se 10. sumó El personaje. con lo que había pasado en el Mauna Loa del show. Que a él no él le sintió gustó. que yo lo desoí, porque era un halago lo que le estaba diciendo. Él decía, eso es demasiado bueno para abrir el show. Dejen eso para cerrar. Pero que eso- no le hiciste caso. que ¿sabes? no, que yo no lo oí. Ah, que Que no no lo escuchó el oíste. mensaje. Yo no escuché el mensaje en el Mamá, teléfono. decía ahí. Decía ahí. Entonces, al yo no escucharlo, es como que tú a un general tú le desoigas una orden. Claro. Claro. Ay, mi madre, me agarró Freddy ese día. Y te dijo. Me insultó, cosas Acabó contigo. ahí publicables. René me hacía así que no hablara. Y yo, ¿Qué es René? Ah, René. René Brea. René Ya. Columna. René Brea, y René yo del Risco. lo cogí suave. Y lógicamente después yo fui a la oficina y mire, Freddy, usted sabe que... Que así no fue. No, porque a mí me llamaron de una vez divertido, o sea, yo tuve suerte que me llamaron seguida. Y Porque tú después del boche te fuiste. pero no me votaron. Ay, mamá. Me sí. llamaron de recursos pero humanos. Pero eso fueron Pero 3 un meses nada más, él talento. volvió y me llamó. Claro, Sí, claro. Él porque volvió y tú me duraste llamó. más de ahí, Claro, o sea, nosotros vivíamos bailando pegados, como él me dijo un día. Cuando yo fui a darle, mire que yo estoy allí, si usted me necesita, dice, Víctor, tranquilo, que tú y yo siempre hemos bailado pegados. Y yo le digo, mire, yo soy un hombre suyo y empiezo a hacerle anécdotas. Y Freddy, Suyo, que caballo. que era llorón, se viró de espalda en su oficina. Yo sabía que era que se le estaban saliendo las lágrimas. Y después se secó y volvió. No, está bien, tranquilo, que sí o qué. Pero Freddy era boca dura, pero era... Pero él era muy Era emocional. sentimental. Él era muy emocional. Yo le di por el pelado con él. Usted sabe, yo siempre he sido un hombre suyo. Y yo lo que he tratado de defender aquí el programa, lógico, me llamó después a los 3 meses. Y seguimos Claro. igualitos. Oye, buenísimo. Eso de buenísimo. suyo, me acuerda a mí un cuento cuando Rosa A ti no te Checo- llamaron más. cuando Rosa- no, yo me fui. A mí no me votaron. No, te están haciendo señas. Es que a mí no me votaron, yo me fui. No, pero Es que él cogió Ivonne no su era cuerda libretista. No hacía contigo. No, nada. pero él cogió su cuerda con Ivonne. No, claro que sí. O sea, Ahora, a mí él nunca me votó, yo me fui. Y no volví más. ¿Por qué tú te fuiste, Ivonne? Porque yo decidí volar con mis alas propias. Había un dinerito bueno. con las alas rotas. Había un programa. No, propias. Había un programa. No, porque yo siempre tuve con la como... Ay, qué esa es la oso, sobrina Rilla. de Freddy. Y porque No, ella es él se sobrina fueron- de Freddy, ella está ahí. Ustedes fueron para el 5. Yo me fui con para el un buen- 5 con una y buena después oferta. seguí con mi vida ¿Tú te profesional. atreves a producirle un programa a Ivonne? Buenas noches, Ivonne. No, yo eso sé, yo eso Claro. pasó suelto. eso ¿Quién eso- te dijo eso a ti? pasó. ¿Por qué no? ¿Hoy Buenas por qué noches. no? Buenas noches. Pero tú estás nuevecita. Buenas, yo sí, veme ahí. Mira el sello. Míralo Mira el ahí. sello, mira. Mira. El precio lo tengo colgando yo.
Acababa de nacer. Víctor, que iba Víctor. yo a contar, cuando tú dime. dijiste lo de suyo, que cuando Rosa Checo, nuestra compañera, que fue productora Claro, Tu de jefa. de punto Punto Final, final. no era jefa mía, De éramos Punto amigas. Final. El jefe era Freddy Vera. Entonces, Sí, cuando oye. Rosa Checo estaba en Punto Final, Sigue puñendo. había un barcito enfrente de la Claro, oficina de Freddy. claro. El barcito ese que quedaba enfrente. Y un día estaba saliendo Ah, Freddy todo Vera, no tuviera me cor- acuerdo con quién. Y Rosa estaba sentada con un... Con sus cigarrillos. No, ella no fumaba, ¿Y cuál- Rosa. Había una que fumaba. Yo, Ah, muchísimo. Rosa estaba ahí sentada con no sé quién, creo que con Radamés, pero estaba de espalda. Y Freddy Vera bajó el vidrio y le voció, ¡suyo, caballa! Todo el Suyo, mundo lo oyó. caballa. ¡Suyo, tú sabes caballa! que yo tengo una anécdota muy buena con Freddy. Nosotros, el Boricua se inventa un show en el Mauna Loa, invita a Freddy, invita a Jochi Santos, y nosotros fuimos de público. Pero nosotros como público estilábamos ir al camerino. ¿Pero cuál boricua? ¿El El- Luis Gil? No, el otro, el Bori. Boricua, el chiquito. el que decía... Ah, ok. Que tiene que ya, traerlo, claro. tiene que traerlo para acá. El eso tiene mucha Boricua. cosa. Ay, que te digo, bueno. Mira, El que decía, ahí quería llegar. exacto, Ajá. el Bori se inventa un show, una búsqueda, tú sabes, con Freddy y Jochi ahí, eso iba a ser lleno. Claro. Y yo voy con una camisa que me hizo Tony Boga, pero era una camisa con unos colores que parecían una guagua haitiana. Y Bien tropicado. yo veo que Tú estás sentado en el público. no, yo fui Ah, al tú camerino. vas al camerino y yo atrás. veo a Freddy que se queda como medio mirando. Y tú con tu camisa que Yo- te la estás comiendo. Y yo después me miro en el espejo y digo, como que está fuerte. Al otro día Viene ahí. tocaba Gordo de la Semana. Y yo inicio con un personaje que yo lo había hecho en la escuelota, pero ahí lo empecé como un reportero que era Maximilien. Y me pongo, Exacto. Maximilien. que era con un afrito, Sí. un saco, y me pongo la camisa debajo del saco, con la camisa abierta. Y Freddy se queda mirándome la camisa y dice, ¿y la camisa? Digo, no, fui a un show anoche y me la ripiaron con los ojos. Fuiste tú mismo, no me- Él se- la ripiaron. No, Conociendo papi, iba a llegar. Mira, y en la escuelota, ya que tú la mencionaste, el personaje que tú desarrollaste. Maximilien, cuando se va el grupo 1A, nos quedamos el Boricua, se queda Fran Muñoz, se queda Margaro, ahí entra entonces este muchacho que era pareja de Philly Rodríguez, Fernando Rodríguez. Pareja de él. Sí, bueno, pareja con los Ah. Rodríguez. Ah, pero yo no sé. Esa mente Ivonne, por podrida. Dios. No, pues ningún nada. Porque Esa mente. Pero a Philly, amigo tuyo. Pero yo no vivo entra con Manolo él. Zuna, también entra Manolo Zuna y el Manolo. Bori. Manolo Ozuna. Y ahí está. Manolo estuvo con nosotros. Claro, y ahí entonces yo comienzo. Digo, mentira, yo empiezo a hacer, ya con el equipo 1A, yo comencé a hacer ahí Maximilien. Yo recuerdo que yo tenía el T de. Es que sí, es que yo te vi con Boruga. Sí, con Boruga, sí, es verdad. Era así que lo hacía de que Sí, eso, papi eso es. cargaba a veces. No, Porque no. ¿Pero qué es lo que tú estás haciendo? Porque él hacía de que, profesor, y papi, que es un de qué. Sí, sí. Cogía cuerda. Sí, 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 como- yo lo y de comencé. como, ah, Sí, Que es sí. un de qué, coño. Pero, ¿y cuando, cuál es? cuando Ajá. se va ese grupo, entonces nosotros armamos unas comedias. Yo recuerdo que me inventé una trinchera donde estaba Manolo, estaba Margaro, estábamos todos. Y era como una guerra donde solamente se veía un bando. Nosotros tirábamos tiros y entonces hacíamos una pausa y nos juntábamos en un punto para dialogar. Pero era algo chulísimo. pero mira También qué me inventé interesante. una comedia debajo del mar donde usamos a Fredín, los efectos de Fredín, nosotros comiendo pescado y comiendo frito debajo del mar. ¡Qué loco Ah, eso! pero le estoy diciendo, Sí. tío. pero, uy, ¿dónde está vaina todo No, eso? espérate, ¿A yo dónde tengo. estabas tú? Y ese material, Eso ¿dónde tengo, Pero está? Fredín, yo tengo esta idea, ¿se puede hacer eso? Déjame eso a mí. Ay, Hicimos una Dije comedia comiendo Pero frito. una, debajo una del locura mar. esa vaina. Debajo del mar y sí, con una pecera, una cosa. Y se ve el efecto de nosotros dentro del agua. Sí, porque Una A loquera. mí se me acaba de. Ay, mi madre. Después que tú hagas tu A mí pregunta, se me yo quiero acaba- hacer una en serio. No, a mí se me acaba de meter una idea en la cabeza. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, Ten cuidado, ¿eh? Bueno, no. ahorita nos vamos a meter en una piscina. No. ¿A quién? Nosotros. No coja agua fría.
Yo cojo lo te que da, sea. a ti tú te bañas con agua frita de una Yo sirena. soy buzo, mi amor, profesional. Yo tengo, Yo tengo mi carnet de scuba dive. yo tengo una queja. 62. Yo tengo una queja y la voy a decir público. Dime. Yo pienso que ese equipazo de Freddy, con la muerte de Freddy, si se hubiesen puesto a una, hubiesen continuado con el programa, hubiesen buscado guionistas, sí. Oh, sí, pero hubiesen claro. variado. Lo que pasa es el que tú sabes que hubo un desparpajo. hubiesen variado el sazón porque con Freddy era diferente y eso Sí. se hubiese mantenido. Sí. Me acaba de leer la mente. De acuerdo. Contigo a la cabeza. Yo voy a llamar Solo Yo voy a contigo. llamar mañana a Joaquín Lleara. Yo creo, porque es que tú y yo no somos productores, y eso es lo que vive peleando. Entonces, pero ella la vamos a poner también. Pero ¿qué Se querrá pueden decir hacer algo Claro. entre 60, como Claro. tú reuní Eso ese se grupo. habla en privado y Donde- después tú lo donde- No, anuncias. para Donde que entre- los televidentes, los que nos vean. Que entre cada uno de los personajes que Pero eso interactuaban, fuera un que palo, entre el eso fuera un borracho, palo. Sí, pero tiene que Que producir entre- No, y otro, revivir eso. claro, Que eso nadie lo ha hecho. que entre el borracho, que entre cada Hay que uno buscar un de los dinero grande. ¿Tú lo vas a poner? Eso- Lo deja, la sala lo deja. Eso lo Pero, buscamos. muchachos, Con Joaquín se hace. Pero no eso. la escuelota. Ya la escuelota. No. Hay que que no. ver Ya la cómo, escuelota se hay que hizo. ver cómo hacemos el baldetato, Exacto. cómo hacemos las mismas comedias tú con Se puede. Pero se ya puede. lo estamos diciendo en este contenido. mire, y ya ya hay hay mucha gente gente que que lo ese está personaje- usando. Ya hay porque- gente, no se, Lo esto van a no hacer se, primero es que que no nosotros. se habla en público Eso no eso. se habla en el contenido. No importa que lo hagan. Si ustedes eso no se puede y ponemos a Fredín como a Freddy. Claro, Freddy como Freddy. Freddy puede ser Claro, baldetato, puede ser Claro, Freddy. él Puede puede ser. hacer, ¿cómo se llama el personaje? Tato Rivera. Tato Rivera. Freddy, Tato Rivera. Podría Freddy ser. tiene el maricón dentro. Claro. Ay, Coño, vean. Ey, tú no has visto al gordo desdoblándose. yo lo he El visto. gordo hace un maricón Yo vi, genial. un cortecito de una comedia con de las de la las viejas. política es un arte. Ah, no, eso era... Con Pololo, pero Wow. Pololo que era cuando era gay. Ay, que yo la vi también, que eso es, buenísimo. mira, con Freddy Vera que lo padre. Él le dio un besito al final y se Hola, despidió. sí, le dice hola. Pero Pololo, Que se- papi. pero Pololo era genial. Papi era débil por Pololo. Julio César Matías era que hacía cualquier Mira, papel. Al final, y que, bueno, pues ya tú sabes, Nos Freddy, vemos, pa, y le Freddy. dio un ¡Mua! besito al Y entrevistador. y Freddy Vera dijo de que Coño, a eso hay que a darle mí no me vuelta a gusta eso. esto de cerca, pero va y se pega. Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar Ciudadanos al 100. una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación Y todos los jóvenes en edad escolar Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana. porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. No, se pueden hacer muchas cosas. Ay, Mira, eso era chulo. yo aguanté mucho cocotazo de Freddy, pero uno de los grandes halagos fue una vez que me llamó Nelson Esteves para una película. Yo pensaba que era Nelson Ned. Nelson Esteves era el de Juan y Nelson para una película que se iba a producir en México. Y me dice, Víctor, ¿tú sabes por qué te estoy buscando? Porque Freddy Vera me dijo un día, si tú quieres un buen guión bien escrito, búscate a Víctor Reyes. Con todos esos cocotazos que me daba y todos esos Pero boches, no te enseñanza. apreciaba el trabajo Él, tuyo. él solía ser así con Sí, gente que sí, él sabía que sí. tenía la calidad Sí, sí, para sí. desarrollar Y que, su trabajo. bueno, Pues, ayer- pues él me amaba. Y a mí, Él me amaba. yo y a mí me amó. Claro que te por los amaba. boches que yo contaba de Freddy, yo siento que yo era familia de Freddy. Pero claro que casi. Mira, una pregunta, Víctor, ya entrando en otro plano. Cuidado. Ay, Eh, coño, ahí viene consentimiento. Qué vaina, Dios mío. Suelta. Pero, qué cosa tan La, grande. no le hagas caso. Pero tú fuiste el que me interrumpió. Fui yo. Dentro de No, pero todo tú no tienes aquello, mal. hay Avisen, rumores, avisen allá. hay comentarios, hay muchas cosas que dicen que también hubo como situaciones un poco complicadas con compañeros de los de antes y los nuevos que entraron. ¿Eso es cierto? Eso es mentira. No es verdad. No, eso es mentira. Boruga en un momento determinado de su vida era necio, era como agrio. Pero tú, si lo manejabas, tú le entrabas. Sí, porque Me pasó a mí. Boruga tuvo una época que si él Sí, mordía él era odioso. Él se miraba- el limón hacía Él moriqueta. se miraba al espejo y se cortaba los ojos. Sí, Boruga era así. Oye, Pero esa vaina. Boruga cambió. Boruga es otra persona. Pero tú te lo podías ganar. Por ejemplo, él llevaba unas rutinas. Cuando a mí me ponen como guionista, tú sabes, esa gente no querían guionistas. Porque
improvisaban o escribían sus propias cosas. Claro, claro. Y yo veo que él lleva algo. Pero hubo malestares a veces con ese Que tipo no- de actitud. Bueno, Te con estoy noso- déjame entrevistar. Ok. Mira, hubo cierto. Tú sabes que con los nuevos siempre habían cosas. Sí, Siempre habían por cosas. eso te porque pregunto. No éramos. Y no es cuestión de que de yo estar no enchinchando éramos ni nada, pero es incluso- verdad. No éramos incluso ni de la misma clase social. Porque tú sabes, éramos muchachos de barrio, Margaro, yo, y esta gente eran Había de una otra- élite. Eran élite. Ujú. Entonces nosotros tuvimos que ganárnoslo. Y al final lo trataron bien. Lo Claro. trataron bien. Después yo trabajé muchísimo tiempo con Felipe en su programa de radio, pero nunca hubo de que un boche de cerca, pero sí hubo sus cosas. Hubo sus detalles. Quizás no tanto con nosotros, porque nosotros estábamos emergiendo. Quizás eso se vio más con gente que estaba a su mismo nivel. Yo sí vi Juan Carlos Pichardo, padre, entró una semana el show al mediodía y tuvo que irse entró un lunes y se tuvo que ir el viernes. Tan talentoso, Juan Carlos. No prosperó. aguantó. Wow. Se le escondían los comediantes. Él tenía que hacer la comedia con Foucault. Pero el mejor imitador de mi papá. Oye, oye, eso. Lo tenía que hacer con Margarita Gómez Ajá. y con La Monchichi, porque los otros comediantes se le escondían. Eso pasó, pero luego incluso públicamente, Pero eso era en el show del mediodía. Felipe En el después show. le pidió incluso excusas a Juan Carlos, después con el tiempo, pero sí hubo. Y Juan Carlos era muy talentoso. O sea, hubo bueno, un choque el mejor ahí. imitador, Hubo el choque. mejor imitador de Máximo Verasgoico. Claro, y de De Freddy. mi papá. Oh. Era Juan Es más, Carlos. él se pero quería Él parecer a Freddy. hablaba como mi papá. No, y él se quería parecer a Freddy. Sí. Incluso cuando él hace sube y baja del 2, tú lo ves que se dejó la melenita que tenía Freddy en ese tiempo, engordó para parecerse a Sí, Freddy. de verdad, Él eso. quería parecerse a Freddy. Sí, sí, sí. Pero Yo creo que quizá era con esa familia de gente, Ah, sí. quizá con esa gente hubo choque. Pero nosotros que estuvimos ahí, pero también había algo, que si Freddy te llamaba, Freddy era el dueño del programa. Entonces, no, tú sabes, no transgredían las cosas. No, porque el que pasaban paga de es el ahí. que manda. Claro, pero sí yo te puedo decir que nosotros como teníamos techo, quizás por eso no crecimos más, porque teníamos miedo. Sí, se creó. Teníamos una- miedo. Ese ¿Cuál era, grupito, ¿Cuál era el miedo? Si tú salías de ahí o de Luisito, ¿para dónde tú ibas? Claro. Sí, porque ya ese era el tope. No había más nada. Claro. Era No un es como miedo las redes real. sociales, porque si te botan de aquí, tú te vas para el otro lado. Claro. Ya las redes son más abiertas. Pero nada más habían 2 programas de televisión que te podían pagar. Que era el de Luisito, porque ya Milton no estaba, o el de Freddy. Entonces, Había que si cuidar. te calentaba eso. con uno, te podía calentar con, Con el el otro. otro. Bueno, o el show del mediodía, que era Televisa, Pero pero que ya. pagaban a veces. Eso sí, Televisa no era un pagan tema a de- veces. A ver, No, bueno. no, ya, no. Ya. Ay, mi madre. No, eso es un Ya tema no, de. ya ¿Cómo eso se ya- llama? Que no. Es como un tema de No, no. intercambio. Tú no buscas un anuncio, no Una vez comes. Tomé le estaba vendiendo el show al mediodía a Freddy por 5 millones, pero que él iba a administrar. Y Freddy se agarró por cierta parte, que no voy a decir por dónde. Toma estos 5 millones. Oye, mira, y el que lo ve de fuera, lo ve diferente. Lo Mira ve cosa tan distinto. grande. Tú sabes que también otra cosa, cuando bajó la publicidad, Ven a ver los 5 yo millones. creo que tú estabas ahí, cuando bajó la publicidad, que sacaron las bebidas de los programas, Freddy se dio una quillada en ese, y le echó maldiciones a Balaguer en ese patio. Sí, pero él vivía Sí, maldiciéndolo. en ese patio, que era una vaina que dije, este señor le va a dar una vaina. O sea, no en el aire, sino en el patio, No, porque claro. bajaron la publicidad, porque se prohibieron el anuncio de bebidas. Sí. el De anuncio bebidas alcohólicas y entonces de los cigarrillos. Tuvieron que reducir. Yo estuve en punto final como en 3 ocasiones, y esa vez sacaron a Uchilora, me sacaron a mí, y después, en otra ocasión... yo ¿Verdad volví que a estaba entrar. José Israel Cuello también? Sí. Pues era el Sí. cuello también. Que estaba. Nani le decía José Ismael. Sí, yo estuve en 3 ocasiones en José punto Israel final. Cuello, unos palos. José Israel Cuello. Chilora. Uy, Mario Emilio Pérez. Qué extraño el punto final, los jueves de Cherezade. ¿Era de Ay, Cherezade? ay. Era ay. La comida. La comida de La- De Cherezade. Cherezade. A ella, Uy. que sí, como le decía, Margaro decía de que ahí van a traer una comida de charade. De charade. Oye, qué comida más buena. Pero Voy a salir de papi. Era Ay. bueno ese grupito de. ¿Cómo se llama? René, Juan Claro. Carlos Pichardo. Ah, tú dices, no, claro. Eran otro grupo de no, vaina. No, ese grupo no le hizo sombra, pero sí hizo su trabajo. De hecho, llegó un momento que Freddy era tan democrático que los llamaba. Héctor Sierra llegó a trabajar en el show del mediodía. Sí. Ese grupo, Papi manejó el show del mediodía. en las comedias.
No, el CD La comedia. incluso hay una comedia claro. donde está Héctor Entonces, sí, Sierra pero eso yo lo- y le eso lo están, sé dando, yo. le están dando comida y se come que en el 4 no da comida. Ay, Dios. Sí, no, Freddy manejaba ese, tú sabes, los llamaba. Oh. También trabajó Luis Marchena con nosotros. Ay, Luis Sí, trabajó con Marchena. nosotros. Yo me acuerdo cuando nosotros nos fuimos al Sabro Show, cuando la guerra de la papeleta, que Luis Marchena, el gordo, Oye, esa traidora. Oye, se esa fue, traidora. espérate, En la nos guerra fuimos de la todos, mira, papeleta yo se me fue, fui con Ivonne. Abrió con Milton, todo y trompetita. yo me fui, Le dieron BM. no, a mí no, A ti no. a mí me Un dieron BM Suzuki. negro. Ok. Y No, eran negros toditos. El Y mío era un rojo, Suzuki. Y rojo. A Raputín le dieron una Negro. roja. Yo no llegué. Hasta el día que murió. Y que a Raputín. A Raputín hasta el día que murió. Sí, Es pero verdad. óyeme, No, es verdad. Y a Boruga también le dieron uno. Luis Marchena, la primera vez, nosotros nos fuimos Hasta el Milton, día que murió. Milton, Cecilia, todo ese grupo, nos fuimos Tania Bayo, Julie Carlos, Ok. todo ese grupo. Pero Y Luis mira, Marchena, te dieron- te estoy haciendo un cuento. Luis Marchena, la primera vez que cobramos, que era ganando el doble, el triple de lo que Dinero te ganábamos. dieron. Pagaban muy bien. Sí, Te pagaban dieron muy un dinero, bien. te dieron un dinero. O sea, si uno ganaba 100 pesos en Televisa, ahí te pagaban 300 pesos. 300. Te lo Wow. bebiste todo. No, mi amor, yo se lo daba a mi mamá. Ah, Entonces, para que ella lo bebiera. no, sí. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que cobramos, Te van a sacar del Luis podcast. Marchena agarra y le dan, Luis, que aquí está tu cheque. Mucho dinero. Y Luis lo hace así y comienza a temblar y dice, di que, ¡oh, Dios mío, coño! No, es verdad. Eso fue, pregúntale a Boruga, No, pregúntale a Felipe papá, Polar. era un barril. ¡Oh, Ahora, Dios señores, mío, que- coño! Así mismo. Mira, ahí El corrió el pobre. dinero. ¿Sabes qué? Ahí había mucho He dinero. visto. Volviendo que, bueno, yo no trabajé en Sabro Show. En Sabro Show tú no fuiste, no, nunca. yo entro al show del sitio de Anthony, que era más o menos en ese tiempo, pero sí hubo mucho dinero en Sabro Show. Ahí corrió mucho Que te dinero. iba a decir que Freddy, trabajando yo con él, me decía, vamos a robarnos a Manolo Zuna. Y yo, que le tenía miedo a Luisito, digo, no señor, llámelo usted. No vaya a hacer cosas. Dile que venga. No, llámelo usted. Pero Chedi llegó a trabajar con Freddy Vera Claro, también. con Freddy Milagros. Ah, verdad. Ay, Chedi. con Freddy Milagros. Punto. Y Lumi Y también. con Freddy Punto. Y con Freddy. No, Punto. Lumi no fue en Freddy Punto. Lumi se fue con Milagro. Sí, me fui yo, se fue al Duey. Tú tuviste después con Milagro tú. O Sí. sea, sin Freddy. Sí, porque Freddy nos deja a mí y al Duey. Oye, qué cosa más extraña. Oye, Al eso. Duey y yo chispeábamos. Ujú. Éramos no enemigos, pero no nos caíamos bien. Oye tú. Freddy nos deja afuera y afuera de en la Bolívar nos miramos y ¿qué vamos a hacer tú y yo? Vamos a inventar un programa y nos Oye, qué inventamos. raro, ¿por qué no se lo llevó a ustedes? No sé. Porque Presupuesto. Lo Que que ahí pasó pasó fue, algo que mira, todavía no se sabe. no, yo te puedo decir. Yo sé, lo que pasa es que no lo voy a decir re- aquí. a nosotros nos reunieron René y Milagro en su casa para ofrecernos trabajo en Chevrolet porque no sabíamos lo que íbamos para el 9. Y ellos se reunieron con todos. Freddy parece que lo supo de esa reunión y entonces llamó Claro. a un grupo y dejó a otro grupo. Pero eso fue así, no fue otra cosa que pasó. ¿Qué motivó la división? Yo no lo sé. Mira, habían personas que Ay, 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 al ay. él ser una persona tan emocional Ujú. Quizás y vulnerable, había gente que lo envenenaba. Sí. Aunque él después se diera cuenta de que, concho, le me utilizaron, porque él era muy... él se lo creía y cogía su cuerda él solo. Él había veces que cogía una cuerda por la mañana y en la noche ya estaba que mordía Sí, gente. nervioso. Exacto. De- Pero hubo personas que se encargaban de envenenarlo en o sea, aunque la palabra se oiga fea, porque a mí me pasó algo parecido. Cuando Ok. ya yo me iba a independizar e iba a hacer mi programa de televisión, Buenas noches, Ivonne, me voy a Telemicro, pero antes yo me siento con Premios él. Gardo. Le digo, tengo este proyecto, pero yo sé que no lo puedo desarrollar aquí. Y no hay espacio para eso. Y yo me quiero independizar y me están llamando de tal sitio. Al final de cuentas, lo que le dijeron a él fue que yo había firmado contrato con Gomedía antes de renunciar Ok. a de Punto ¿Cómo? Final, cosa que no fue Ay, nunca pero fue Ivonne, cierto. pero espérate, no, pero ¿Cómo? Espérate, no quiero decirlo públicamente. No, no. Porque esas son las cosas que a veces le envenenan la cabeza. Él se quilló contigo. Tranquilo, Claro, y tranquila. después se dio cuenta que no era verdad. Ya cálmate. Cállate ya tú. Víctor. Y después se dio cuenta que no. Cállate, que no he terminado. Da par cara. Entonces, ya,
Ok, Entonces sigue. ya, terminaste. Entonces, se encontraron tú y Aldo, entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Hicimos La Hora Loca, un programa, yo recuerdo que ese programa... La hora La loca. hora loca. Ese La programa Hora Loca, era tan oye. bien producido que nos lo compraban en Estados Unidos y yo tenía un tiempo que no iba a Estados Unidos y yo voy un día a Nueva York y me paro a comprar algo en la calle y una señora de su taxi se desmontó y me dijo, ven, porque me quiero tirar una foto contigo, porque el programa se pasaba todos los días en el canal 41 allá en Nueva York, pero una cuestión que fue local Oye. y nos daban a nosotros $2,000 por el programa, Uy. que después nos lo compró Anita Untivero cuando estaba en el 33, pero un palo, La Hora Loca bien producido, bien hecho. Era un programa parecido al show de Luisito y Anthony, pero también con comedias de sala. Pero en exteriores. Pero fíjate el fenómeno, ¿eh? No se podían ver. Y después tuvimos que Y ser amigos. llegó la oportunidad de decir, bueno, mi hermano. Es ya que esto va. es muy chiquito. Claro. Ellos tienen. Esto es muy tú no te chiquito. diste cuenta. Víctor. Tú no eso te fue diste así. cuenta, Sí. pero ellos tienen su chisme interno. Aquí ha Ahí hay desfilado. lío, ahí hay Aquí ha lío. desfilado. No, somos amigos. Aquí ha desfilado. No, pero carajo, Ivonne- grandes figuras, Ivonne se ha igual que él. sincerado. Ivonne se ha Ivonne se sincerado. ha desahogado. No, Ivonne, no, con no. Pero Víctor. que no, Ivonne, que yo he dicho de malo. No, Ivonne, No, nada, no, te has no. desahogado Que yo he dicho con de él. malo, desahogaste. ¿Por qué no te ¿verdad? desahogaste Claro. con Philly? Pues, Te desahogaste. Porque no conoce la historia. Porque no él estaba ahí. conoce la Philly no historia estaba como la ahí. conoce Philly este. no estaba ahí. Philly llegó los otros días ahí. Ah. Este está desde un principio. Cuando- Escriban un libro. ¿No crees Pero ven interesante? acá, ¿eh? Interesante escribir un libro. Sería de muy eso. Nuestra chulo. vida, No, Sí. no estaría mal, ¿eh? No Nuestra estaría mal. vida al Porque lado del ¿qué yo he maestro. dicho de malo? Nada, yo he dicho la verdad, lo que pasó. Pero Sí, mira, porque fue te fuiste, una, te fue fuiste una, en Me fui en una y qué. Fue una Y me voy en experiencia. dos. Ella entra ahora en un momento de pleito. Fue una con experiencia Manolo. muy bonita. Hace falta Freddy Veras, Ay, hace mucha. falta Luisito Martí, Y Milton. hace y toda esa falta gente. Milton. ¿Por qué? Fíjense que cuando desaparecen esos personajes, comienzan a sacar el humor de la televisión. Y comienzan a meter, voy a tirar un veneno. Ay. Tíralo. Dale. Comienzan a meter popis a la televisión, que eran los riquitos, mientras que Freddy metía a rico o a pobre. Tenía que tener Teniendo talento. talento, claro. Aquí no, aquí agarraron y empezaron a sacar a los que no eran popis para meter a los riquitos y se bromó la Pero ¿y televisión. quiénes son los popis? Espérate. Tú lo sabes. Espérate. La televisión se bromó. ¿Tú sabes por qué? Ay. Porque ¿Pero sacaron. por qué me voy a esperar? Porque no, esto no es Pero- para eso. Él ya No lo dijo. importa, sacaron, que sea. sacaron que a la gente sea. que podíamos producir lo que teníamos hambre de hacer, de producir contenido. La televisión no se está produciendo. Por eso No. ha sido el éxito de Alofoque. Porque no hay producción en televisión. ¿Qué hay de producción en Sí, televisión? sí, no hay sí, nada. No hay nada. No hay No, nada. muy poca la cosa que no, se produce. antes nosotros producíamos La Cenicienta, producíamos La Selva, producíamos esto, producíamos aquello. No hay nada. Una de las mejores ¿Qué es lo que hay en la producciones televisión? yo Se La vi. sienta- cabeza mía así ahora. Se Fue sienta tal la fan. gente a decir quién se la ama, el hombre o la mujer. Esa es la producción de televisión. Sí, sí, sí. Ya Y lo televisión sabe. es televisión, Visión. es video. No, Claro. Porque fácilmente tú cierras los ojos a un programa de televisión y es un programa de radio, es lo mismo. Claro, yo me No acuerdo hay una vez una producción. comedia del descubrimiento de América. Claro. Que Francis Santana era un indio. Con una falda de fleco. Una falda. Espérate, con su lente, Sí, sí, sí. una peluca lacia con dos trenzas, ¿verdad? Claro. Con su lente y su reloj de oro. Turu, 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 turu. Que eso no tenía madre. Eso no Pero y tenía eran madre. cosas producidas ¿Por qué también. ustedes jodían tanto a Francis Santana? No, porque él era suave. Él era suave. Él era el punching ball. Él era dócil. Él era la persona que tú le hacías así. El ti nervioso. Sí. Déjala. Él era suave. ¿Dónde vamos a poner a Ivonne en la vaina de 1360? Tú vas a ser la Qué conductora. vaina. Mira, tú Yo lo- tengo la Déjate de cabeza estar así. zarando. Mira, Víctor, oye una cosa, que tú vas a ser parte de esto. Tú lo dices relajando, No, pero ya. eso va. Eso va. Y no va a eso pasar. a su momento la gente se va a enterar. Después de Eso las que tú- elecciones y, del eso que- 28. eso que tú estás y diciendo. tú eres parte de eso, es Eso que tú- integral. Eso que tú estás diciendo, se lo propuse yo hace poco, antes de Milagro salir con su programa, se lo propuse a Milagro. Le dije, vamos a recrear a con Freddy Milagros. Claro. Con Fredín. Se puede hacer como tú dices, pero también, ya yo lo había pensado, vamos a recrearlo y se lo dije a René. Y entonces se quedó como en el aire, pero eso sería interesante. No, pero tranquilo. Lo hacemos, eso lo va a hacemos ser un palo. nosotros.
Claro. Lo hacemos nosotros. Cero y- escuelota. oye, porque la puede ser escuelota ya la el maneja. el bar de Tato, el ahí dinero- está Cuquín, bar de Tato, ahí el está dinero lo Nani, buscamos. Philly. ahí está Philly, ahí está Kenny. El dinero lo buscamos. Oye, ahí está Kenny Grullón, ahí está Cecilia. El presidente Eso nos da da, ese dinero. señor, eso da para el Teatro Nacional. No, o hacemos- y cuidado. Oye, hacemos un super chat. Estoy aprendiendo, dice. Ya este está. Papá, ya yo estoy vaina. Eso da- Señores, ya eso se envenenó. Ya, Espérate. o sea, Eso dime. da para Teatro Nacional. No, tranquilo. No, el bar de Tato. y más. ¿Y tú Un sabes cuál? llamado. Un Nueva llamado. Esto York. salió de una bebida. Olvídate de llamado. eso. Oíste, Víctor, Nueva York, el United Palace. Quiero Sí. hacerle un llamado a mi Registra- amigo, porque registra somos eso. amigos. Ahora. Santiago Matías, escucha esto. Ay, María. Vamos a hacerlo. Estoy Bueno. buscando una invitación ahora para Bueno. la casa de los Fokker. No, ya eso se acabó. ¿Qué pasa? Bueno, señores. Hasta en el libro de los récords Víctor, Guinness. agradecidísimo ¿Y ya esto se acabó? y muy orgulloso. Y entre el tra- si No, sé. pero nos quedamos No, aquí. no, pero nos más quedamos, rápido. nos quedamos. Y que ya se acabó. lo sé. Guápete. Vamos a darle Mira, ahora. Víctor, muy orgulloso de ti y Oye, de ahora. tu Sí, trayectoria. pero no y tu lo carrera. señales, que eso es de mala educación. Muy orgulloso. Yo No la- también muy agradecido de la oportunidad que me dio su tío. Pero no llore. No. Porque, ¿tú sabes por qué? Porque sin un Freddy Verasgoico no hubiésemos entrado jóvenes de Los Minas, jóvenes de Capotillo, jóvenes... Porque Freddy no le importaba tu La clase ascendencia social. social, era tu talento. Claro. Si tú Amén. tenías talento, tú entrabas. Pero es que él nunca fue un riquito tampoco. Bueno, él era un pero- muchacho de barrio. Pero ascendió. Claro. Pero ascendió. Se lo Y ganó, pero él era de ascendió barrio. y trascendió. Y Freddy se le importaba Él ponerse era un una muchacho de barrio. chancleta. Exactamente. Enseñar los El tuyo bolsones era de de Se ponía Riondo, su ¿no? pisañeca. Su pisañeca. El tuyo era de Arroyo Hondo. No, también, eran toditos lo No, mismo. Y el de aquel. Hay mucha de gente, Bellavista. hay mucha gente que Que cree de- que nuestros padres que de- eran que- ricos. que No, de- una No, cosa es no. tener dinero y otra cosa es tener prestigio. Que debo decir algo Gracias. antes de que cerremos. Fue así. Cuando Freddy me llama para punto final y para el gol de la semana, me preguntó, ¿cuánto tú aspiras a ganar? Yo no sabía pedirle. Yo no sabía lo que valía ese trabajo, porque yo ganaba disparate en el show del mediodía. Y yo le pedí una porque tú ganabas en el show del mediodía. Claro. Te pagaban. Yo le pedí una Wow. cantidad y Freddy me dijo, no, eso no. Y yo me asusté y dijo, le parece que le pedí demasiado. Y me pagó más de lo que yo le pedí. Oye. Y se te aguan los ojos Una como, vez, como Marchena. Una vez le pedí un dinero prestado para pintar mi carro. Y yo, mira, yo pertenezco yo a esto y mi carro anda feito. ¿Cuánto tú necesitas? 20 mil pesos así. Jaló su gavetica con un mono atrás que tenía en el Un mono de peluche. un mono- no, era como de porcelana. Un mono atrás en la unos oficina. monitos, sí. Jaló hizo así, ta. Digo, descuéntemelo de mi sueldo. Pasa un mes, no me descuenta. Pasa 2 meses, no me descuenta. Le digo, Freddy, usted no me ha descontado. Dice, ¿de qué? De lo que yo le debo. Usted no me debe, me dijo. Eso era Freddy. Sí, él era así. Sí, pero cualquier cosa. Te lo pago a ti. La deuda no cabe. La deuda no Cualquier cabe. cosa. Los Verasgoico Podcast fue gracias a